Iniciamos con la centralidad de la planificación de los aprendizajes, ¿no? Sabemos que el estudiante va a ser el protagonista del desarrollo de estos aprendizajes, ¿no? Entonces, para eso es muy necesario que nuestra institución deba tener en cuenta ciertas características propias de nuestros estudiantes. En el programa curricular tenemos información, ¿no?, sobre estas características de nuestros estudiantes. Entonces, antes de planificar, yo debo conocer algunas características propias de mis estudiantes, ¿no? ¿Qué es lo más fundamental quizás que el docente pueda ir identificando en la propia institución educativa esas características propias del estudiante? Entonces, en el ciclo sexto tenemos que los estudiantes van experimentando ciertos cambios corporales significativos y de carácter interno también, ¿no? Eh, Esto es propio de la pubertad, la adolescencia, que ejercen influencia decisiva, dice, de los procesos socioemocionales y cognitivos. Estos cambios exigen a la escuela, obviamente, ir adaptando ciertos procesos educativos mediante la creación de espacios que permitan a los estudiantes expresar esas necesidades y comunicarse con libertad, con confianza y respeto. Entonces, tenemos información acerca de cómo son los estudiantes que transitan, ¿no?, en este ciclo en la educación básica regular. También es necesario conocer cómo son nuestros estudiantes y qué características tienen en el séptimo ciclo. Vamos a ir viendo que existen ciertas particularidades entre uno y otro, ¿no? Por ejemplo, aquí los estudiantes, ¿no?, van experimentando una serie de transiciones a nivel físico, emocional, psicológico, social y mental, ¿no?, que les van a conllevar a cambios, dice, en la manera de procesar y construir conocimientos cuando interactúan con otros, ¿no? Estos cambios físicos que experimentan nuestros estudiantes, en este caso de tercero, cuarto y quinto, ¿no?, propio de la adolescencia, van consolidando su propia identidad, su imagen, van generando en ellos más conciencia de su propio cuerpo, ¿no?, y de cómo se ven ante los demás, ¿no? Su pensamiento ya es más abstracto en relación a la etapa anterior, por ejemplo. Lo que significa que estas condiciones de desarrollo de aprendizaje van a ser más profundos, un poco más complejos, ¿no? En lo social y en lo emocional, los adolescentes tienden, dice, a la formación de grupos heterogéneos en los cuales ellos pueden expresarse y sentirse bien. Entonces, vamos conociendo a nuestros estudiantes, ¿no?, en nuestra propia institución, qué características tienen, porque yo, para iniciar a planificar, lo primero que debo hacer es conocer el contexto, conocer a mis estudiantes, sus formas de vivir, de interactuar, ¿no? Eh, y estos elementos me van a permitir tomar decisiones para la planificación. ¿Qué más? ¿De qué manera se van proyectando, por ejemplo, los aprendizajes que yo voy a planificar o yo espero que mis estudiantes logren en el año, por ejemplo, ¿ya? Sabemos que ya hemos iniciado una carrera que consiste en identificar necesidades de aprendizaje. Pero esta identificación de necesidades de aprendizaje obedece a todo un proceso, ¿no? Un proceso en el cual hemos ido recopilando información del CIAGI, hemos ido recopilando información, por ejemplo, de las entrevistas a los propios estudiantes, a los docentes del aula. Hemos ido revisando información que de repente existía en el portafolio digital, o también, ¿no?, hemos creado situaciones que nos han permitido recopilar evidencia, y a través de esa evidencia hemos ido determinando niveles de desarrollo de la competencia para tener un referente de cómo se encuentran nuestros estudiantes en función justamente a estos niveles de desarrollo de la competencia. Pero existe una brecha abismal, ¿no?, entre la evaluación diagnóstica y la planificación. O sea, cómo estoy logrando articular estos resultados de la evaluación diagnóstica en la planificación, y más aún quizás que cuando estamos trabajando las experiencias de aprendizaje que ya tiene
el gestor de contenidos. Por ejemplo, los docentes que tienen tableta tienen el gestor de contenidos y ahí ya van a encontrar las experiencias de aprendizaje, 6 experiencias de aprendizaje a nivel secundario. Pero yo como docente, ¿cómo estoy de repente atendiendo esa brecha que existe entre los resultados que ya he identificado en la evaluación diagnóstica y la propia planificación que existe? ¿Estoy atendiendo realmente esas necesidades? ¿Será así o solo han quedado transcritos en un papel? Entonces, vamos reflexionando sobre ese proceso. Para poder yo ir atendiendo a mis estudiantes en un proceso de planificación, lo primero que necesito conocer y comprender, ¿no?, es qué me pide trabajar la competencia. El estándar de aprendizaje es la descripción de lo que se espera lograr en la competencia en un determinado ciclo a nivel. Por ejemplo, acá vamos a ir trabajando con una competencia que es diseño y construir soluciones tecnológicas. Entonces, yo como docente debería conocer y comprender, ¿no?, qué es lo que se espera lograr de ese estudiante en un determinado ciclo, por ejemplo, en función a la competencia, ¿no? Debo conocer, comprender, porque ese es el norte que me va a permitir orientar el desarrollo de todos los aprendizajes que voy a planificar. A partir de ello, yo con los resultados de la evaluación diagnóstica empiezo a identificar cuáles han sido esos avances que ya tienen mis estudiantes, ¿no?, en el desarrollo de esta competencia. Entonces, puede ser que el CIAGI, de repente las propias situaciones de evaluación, las propias evidencias y otros registros, por ejemplo, las descripciones, las conclusiones descriptivas, también me dan información de cómo están nuestros estudiantes en función al desarrollo de la propia competencia. Entonces, vamos a ir identificando ciertos avances, ¿no? Sin embargo, así como vamos encontrando avances, también vamos encontrando dificultades en este proceso de recojo de información en la evaluación diagnóstica, ¿no?, que se van a ir traduciendo en necesidades de aprendizaje que yo tengo que atender al momento de planificar, ¿no? Entonces, vamos a buscar como docente ir interrelacionando esos resultados de la evaluación diagnóstica que me van a servir como punto de partida para iniciar planificando justamente las actividades, las experiencias que me van a permitir atender justamente estas necesidades que se han ido identificando. Entonces, viene una pregunta, ¿lo estaremos haciendo así? ¿Tendríamos esa mirada? ¿Cómo estaremos trabajando en las instituciones? Si realmente esas necesidades que yo he identificado en el grupo de estudiantes se vienen atendiendo, no se vienen atendiendo con esta mirada de la planificación. Esto lo vamos a ir viendo más adelante. Bien, hay una colega de primaria, en el chat está el link para el ingreso al aula de primaria. Bien, entonces no solamente necesitamos de repente considerar esas necesidades de aprendizaje que voy identificando en función al nivel de desarrollo de la competencia, pero eso hemos ido identificando con un proceso de evaluación diagnóstica, sino también necesitamos conocer el contexto del propio estudiante. Necesitamos equilibrar esa balanza, ¿ya? En este contexto del estudiante es necesario que en la institución, yo como docente, realice un análisis sociocultural, lingüístico, geográfico, ¿no?, del contexto del estudiante. Entonces, yo llego a la institución y no solamente me dedico de repente a trabajar en base a los aprendizajes, sino también me dedico un tanto a indagar sobre las costumbres, las tradiciones, sobre los modos de aprender, qué realizan mis estudiantes, qué tipo de actividades, ¿no?, se practican en la comunidad. Para eso existe el calendario comunal, por ejemplo. También necesito conocer cuáles son las formas de acceder a los medios de comunicación, ¿no? Si en la comunidad hay internet, hay tele, hay radio, de repente hay una biblioteca, existen condiciones, ¿no?, para de repente poder trabajar con estos medios. ¿Qué recursos educativos están al alcance de mis estudiantes? En la institución yo llego y el director, ¿no?, me dice, muy bien, las puertas en este caso de la institución, están abiertas para poder utilizar todos los recursos que me permitan de repente movilizar esos aprendizajes que necesito atender en mis estudiantes.
Entonces, ¿qué recursos contamos en la institución? ¿No? Casi todos contamos con un cuadro de trabajo, contamos con otros recursos adicionales a ellos también, ¿no? Que nos van a permitir mediar esos procesos de aprendizaje. ¿Con qué escenarios de aprendizaje de repente contamos para que no solamente estos procesos de aprendizaje terminen en el aula, sino trasciendan un poco más allá? Entonces yo voy haciendo un diagnóstico, ¿no? Identificando estos posibles escenarios de aprendizaje que me van a permitir movilizar el saber, el hacer y el ser, ¿no? Tres elementos muy importantes. Pero también a veces en la propia comunidad educativa existen costumbres, tradiciones, ¿no? Eventos coyunturales, que eso me va a servir también para tomar como referente al momento de plantear, por ejemplo, situaciones, ¿no? Entonces, el diagnóstico que voy realizando no solamente debe enfatizar el desarrollo de los aprendizajes que se espera trabajar, ¿no? A través del programa curricular, sino también hay que considerar estos elementos que sirven como referente para poder incluir en estos procesos de planificación, ¿ya? Tenemos aliados estratégicos a veces en la comunidad, ¿no? Tenemos, por ejemplo, los YACHAC, los sabios, voluntarios, la propia municipalidad, empresas, que nos van a permitir vincular, ¿no? Esos posibles aprendizajes que se van desarrollando fuera del contexto, en este caso de la propia institución, ¿no? Dentro del contexto del estudiante. Vamos a ir compartiendo este ejemplo de cómo es que se han ido procesando, ¿no? Los resultados de una evaluación diagnóstica en secundaria. Pero esto lo vamos a ir presentando de manera un poco más amplia en este Excel, ¿no? Por ejemplo, en matemática vamos a ir utilizando un mapa de calor, ¿no? Para identificar esas necesidades de aprendizaje. Aquí tenemos un conjunto de estudiantes, aquí tenemos un conjunto de estudiantes, ¿no? Que de repente en la competencia resuelve problemas de cantidad, ¿no? Se han ido valorando esas producciones, esas evidencias de aprendizaje, y a partir de este instrumento yo puedo ir identificando sus necesidades de aprendizaje en función al mapa de calor, ¿no? Por ejemplo, vamos a tener ciertos criterios de evaluación que yo he planteado, obviamente, ¿no? En función al estándar, considerando los desempeños también de los propios estudiantes. Y a partir de ello, fíjense, aquí vamos a tener resultados, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver que Nadia Rojas, ¿no? Está en inicio, Isaac Celis también está en inicio, ¿no? Arturo Bautista está en proceso y María de la Cruz Rojas está en proceso, ¿no? Alicia Delgados Ruiz es la única que está en el logro esperado. Entonces, este mapa de calor me va a permitir observar, ¿no? Cómo están mis estudiantes a nivel general, ¿no? En función al desarrollo de esta competencia, obviamente con criterios que ya hemos establecido. Entonces, observo que el 40% está en inicio, el otro 40% está en proceso y solamente un 20% de todos mis estudiantes está en un logro esperado, ¿no? En función a esta competencia. De manera muy similar, quizás en comunicación, ¿no? También vamos a ir encontrando esos resultados, ¿no? En este caso, vamos a imaginar que Arturo está en inicio, Alicia, ¿no? Está en inicio, Isaac está en inicio. Sin embargo, vamos a ir viendo que María de la Cruz está en proceso y, bueno, en este caso Nadia ha logrado, ¿no? Desarrollar esta competencia. Entonces, este mapa de calor, en función a esta competencia, arroja los siguientes resultados, ¿no? El 60% de mis estudiantes se encuentran en inicio, el 20% está en proceso y otro 20% está en el logro esperado. Pero, ¿qué necesidades tienen mis estudiantes? Entonces, vamos a ampliar un poco, ¿no? Entonces, en base a los criterios de evaluación y obviamente al análisis de las evidencias propias, yo voy identificando esas necesidades que tienen cada uno de mis estudiantes
¿no? En función al desarrollo de la propia competencia. Y a partir de estos resultados yo puedo ir consolidando, ¿no? Consolidando toda la información, sistematizando, de tal forma que pueda establecer una conclusión, ¿no? A nivel grupal. Por ejemplo, en esta competencia vamos a encontrar ciertas necesidades muy particulares de cada estudiante, pero ya vamos a ir de repente tomando, sistematizando la información y llegando a una conclusión. Por ejemplo, aquí necesitamos que nuestros estudiantes puedan representar en forma decimal, fraccionaria, porcentual, ¿no? Y a partir de esta representación, que nuestros estudiantes puedan plantear afirmaciones con números racionales. Esa es la necesidad, ¿no? Que hay que atender en este grupo de estudiantes. Lo mismo va a ir sucediendo en el área de comunicación, ¿no? A partir de estos procesos de evaluación, yo voy a ir identificando las necesidades que tienen cada uno de mis estudiantes en base a los criterios de evaluación. Por ejemplo, acá vamos a ver que de todo lo que se ha podido identificar, necesitamos que nuestros estudiantes en el área de comunicación reflexionen sobre el texto que leen, ¿no? Que hagan preguntas, que utilicen respuestas, ¿no? Escuchadas para desarrollar sus ideas, sus propias contribuciones. Eso necesito fortalecer. Estas dos necesidades de aprendizaje que se están de repente encontrando a través de un proceso de evaluación diagnóstica van a ser cruciales porque van a ser el punto de partida para el proceso de planificación. Recuerden, la evaluación es un proceso que termina en la toma de decisiones. Entonces yo como docente voy a tomar decisiones para atender estas necesidades que se van presentando, ¿no? En este proceso de evaluación diagnóstica. Bien, entonces, a través de el trabajo colegiado de repente que existe en la institución educativa, ¿no? Yo puedo ir consolidando en una matriz que me permita identificar esas necesidades de aprendizaje, pero por cada competencia, ¿no? Por ejemplo, el docente de matemática puede ir sistematizando la información a través de esta matriz y puede ir presentando ya esos resultados, ¿no? Entonces, de repente, en resolver problemas de cantidad, ¿no? Tenemos un informe de progreso de los estudiantes, ¿no? El 40% de los estudiantes ya logran expresar relaciones entre datos, ¿no? De un problema, empleando expresiones numéricas que incluyen números enteros y racionales. El otro, realizan operaciones con números racionales, dice el 40% de los estudiantes, además, pueden representar en forma decimal y fraccionaria. Solo el 20%, además de lo anterior descrito, logra representar en forma porcentual y a partir de ello plantea afirmaciones con números racionales. Entonces, estos son los logros de los estudiantes. ¿Qué es lo que pueden hacer, no? Ya, muy bien. Pero no solamente vamos a tener información sobre el progreso de los estudiantes, sino también vamos a tener información sobre ese diagnóstico sociocultural, ¿no? Por ejemplo, yo voy describiendo, ¿no? Que mis estudiantes pertenecen a la provincia de Yauyos, ¿no? Y radican en la parte de Nor Yauyos. Aprovechan la oportunidad para generar ingresos para el hogar en horas de la tarde, en vista de la gran afluencia de turistas que llegan a la zona. Hablan quechua, ¿no? Como idioma originario, pero también emplean el castellano para comunicarse con otros turistas, ¿no? ¿Cuáles son esos logros a través de que yo he ido identificando en este proceso de evaluación diagnóstica? Quizás los estudiantes traducen problemas, expresiones numéricas y realizan operaciones con números racionales. Pero no solamente he encontrado logros, sino también existen dificultades que he ido identificando, ¿no? Una de esas dificultades podría ser que, ¿no? No pueden representar en forma decimal, en forma fraccionaria, en forma porcentual, y a partir de ello tampoco pueden plantear afirmaciones con números racionales, ¿no? Entonces existen dificultades. Así como puedo identificar logros, también puedo ir identificando esas dificultades, pero a través de un proceso de evaluación diagnóstica. Entonces, ¿qué necesita? ¿Cuáles son esas necesidades? ¿Qué necesita aprender mis estudiantes con toda esta información? Necesitan emplear esta competencia, resolver problemas de cantidad, como oportunidad
para hacer cálculos, elaborar presupuestos, además de comprender y emplear el concepto de porcentaje cuando se dediquen a las actividades que generen ingresos y ganancias, ¿no? Por ejemplo, en el turismo. Necesitan resolver problemas que impliquen el uso de representación decimal, fraccionaria, porcentual, y a partir de ello poder plantear afirmaciones. Estas dificultades se convierten en necesidades. Entonces, yo tengo que atender estas necesidades que estoy identificando, pero estoy identificando a través de esos resultados de evaluación diagnóstica, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo que para atender esas necesidades de aprendizaje yo necesito planificar. Yo necesito planificar, ¿no? Esto es un conjunto de actividades que me permitan atender esas necesidades que estoy identificando. Entonces, en ese marco, es muy importante ir considerando la planificación de estas experiencias de aprendizaje, ¿no? Las experiencias de aprendizaje es una forma de planificar, ¿no? Es una forma en la que vamos a ir atendiendo esas necesidades de aprendizaje, pero bajo un enfoque, ¿no? Un enfoque constructivista, sociocultural, que le permita al estudiante ser partícipe de toda la propia experiencia en sí para que construya sus propios aprendizajes. Entonces, para ello, yo necesito ir considerando ciertos elementos en esta planificación. Tenemos un documento que es el Currículo Nacional. En el Currículo Nacional, ¿no? Ya nos indica de que el punto de partida de la planificación es el planteamiento de situaciones que sean significativas para el estudiante, ¿no? Que estén acordes al contexto del propio estudiante, que respondan a sus propias necesidades. Entonces, esta situación que se va a ir planteando, ¿no? Es una situación que debe ser retadora, no para el docente, debe ser retadora para el propio estudiante, ¿ya? Debe ser desafiante, debe ser significativa para desarrollar procesos de aprendizaje. Una vez que hemos planteado esta situación a nivel de un trabajo colegiado en la propia institución, entonces vamos determinando los propósitos de aprendizaje. Al determinar estos propósitos de aprendizaje, el Currículo Nacional también nos hace referencia de que debamos ir determinando cuáles son esas competencias que yo voy a atender al desarrollar esta situación. Recuerden que en un proceso de evaluación diagnóstica hemos ido identificando necesidades en función a las competencias. Entonces, yo tomo decisiones como docente de poder determinar qué competencias en mis estudiantes se requieren atender, ¿no? En estas experiencias de aprendizaje. Entonces, cuando planteo la situación, yo voy buscando entre las competencias que manejo, cuál de ellas me va a permitir atender esas necesidades y también poder responder a la situación. Pero no solamente vamos a plantear esas competencias, sino también que a la par vamos a ir determinando qué enfoques transversales nos van a ayudar, ¿no? A abordar esa propia situación. Pero esos enfoques transversales se van a traducir en valores que se tienen que incentivar en toda la comunidad educativa, ¿no? Empezando del director, docentes, padres de familias, educandos y todos los que intervienen. Entonces, ¿qué van a aprender mis estudiantes? Van a aprender, ¿no? A desarrollar sus propias competencias que hemos identificado. Una vez que ya hemos determinado esos propósitos de aprendizaje y los enfoques transversales, vamos a ir ya determinando las producciones, las actuaciones que me van a permitir, ¿no? De repente, como medio, poder valorar a mis estudiantes y determinar sus niveles de desarrollo de la competencia. Entonces, estas producciones en realidad es un medio que nosotros necesitamos para valorar la propia competencia, ¿ya? Estas producciones o actuaciones van a constituirse en evidencias que me van a permitir observar esos desempeños que me exige trabajar el currículo en mis estudiantes, ¿no? Esas actuaciones son esos desempeños. Pero también a la par yo necesito determinar los criterios de evaluación con las cuales voy a valorar esas producciones, ¿no? Entonces, estos criterios de evaluación me van a describir esas características, esas cualidades que yo estoy planteando para valorar
esos desempeños que necesita observar en mis estudiantes. A partir de todo ello, empiezo a planificar una secuencia de actividades que me permita, ¿no? Que me permita, ¿qué cosa? Atender la situación, que me permita desarrollar las competencias. Una secuencia de actividades que también me permita, ¿no? Responder a estos criterios de evaluación. Y una secuencia de actividades que me permita construir esa producción que estoy planificando. Entonces, ¿qué tan importante se va a hacer en nuestro rol, ¿no? Planificar estas experiencias de aprendizaje, pero con una intención de atender estas necesidades que estoy identificando en cada una de las competencias, ¿ya? Ese es el fin, entonces, de todo esto. Existen necesidades, sí, pero esas necesidades yo las tengo que ir atendiendo a través de un proceso de planificación. Y para ello necesito considerar mínimamente estos elementos al momento de planificar en un trabajo colegiado. Por ejemplo, vamos a ir observando una situación significativa, ¿no? Dice, reconocemos y valoramos los aportes de los pueblos originarios. Y dice, ¿de qué situación partimos? Ahí está la situación. Y vamos a ir activando ahora sí el chat. Voy a activar el chat. A ver, todos. Ahí vamos a dar lectura de la situación, ¿no? Esta es una experiencia de aprendizaje, es la experiencia número 2, ¿no? De ámbitos andinos, por ejemplo. Aquí se plantea una situación, pero quiero que observen lo siguiente. Existen necesidades que necesitamos atender en los estudiantes. Y yo sé que ustedes también ya han hecho este proceso, ¿no? En las instituciones educativas donde ustedes laboran, ¿no? Inclusive con el desarrollo de la primera experiencia de aprendizaje, han ido identificando necesidades de aprendizaje en sus estudiantes. Entonces, a partir de ello, vamos a observar. Tenemos la situación significativa y vamos a ir respondiendo. La situación que se está planteando responde a ese contexto que yo he identificado en mi estudiante. ¿Será así? A ver, vamos respondiendo en el chat. A ver, por ejemplo, el gestor de contenidos ya nos da la experiencia de aprendizaje, ¿no? Entonces, vamos respondiendo a esa pregunta. Esta situación que se está planteando, ¿responde al contexto del propio estudiante? A ver, vamos escribiendo en el chat. Muy bien. A ver, dice, el Perú es reconocido como un país megadiverso, ¿no? Gracias al aporte de los diversos grupos sociales como los pueblos originarios. Asumir este reconocimiento nos permitirá reflexionar y valorar nuestro pasado, además de los avances y los logros obtenidos hasta nuestros días, a partir de los aportes culturales, los aportes sociales, científicos y tecnológicos, que fortalecen nuestros derechos y deberes, ¿no? Referidos a una igualdad de oportunidades, al acceso de la energía limpia, al respeto a la diversidad cultural y lingüística. Frente a ello, ¿cómo reconocemos y valoramos los aportes de nuestros pueblos originarios para seguir construyendo el país que anhelamos? Entonces viene una pregunta. Dice, la situación responde al contexto, ¿no? Lesmi Rosalda nos dice, es una problemática, ¿no? Es muy amplio, nos dice Isabel. Es muy amplio, se debe contextualizar de acuerdo a la realidad. Erika dice, está a nivel nacional, ¿no? Entonces, ¿qué tan importante resulta no solamente poder determinar necesidades de aprendizaje en función al estándar, sino que tan importante también resulta conocer el propio contexto del estudiante para que nosotros podamos responder a esta pregunta? La situación que se está planteando en la experiencia número 2 me va a permitir atender esas necesidades de mis estudiantes, ¿no? Miriam nos dice se debe adecuar. Según a la institución, Elizabeth nos dice no responde a esa necesidad del estudiante, sino a una necesidad del propio contexto.
Jorge nos dice, considero que sí tiene relación a la situación con el contexto. Sin embargo, se debe especificar qué se quiere lograr con los estudiantes o lo que los estudiantes deben lograr, ¿no? Entonces, vamos a ir un tanto comprendiendo de que el planteamiento de esta situación me debe permitir desencadenar, atender esas necesidades que aparecen en el contexto. Y también me deben permitir desencadenar el desarrollo de muchas competencias, ¿no? Entonces, si es una situación, dice que obedece, no obedece al contexto, entonces como que no vamos a atender realmente esas necesidades y no va a estar acorde a los intereses, ¿no? De los propios estudiantes, menos a su propio contexto, ¿no? En esta experiencia, ¿no? existen, se plantean, perdón, aprendizajes, ¿no? ¿Qué aprendizajes vamos a promover? Nos dice que, por ejemplo, se va a ir promoviendo la competencia, resuelve problemas de cantidad y se comunica oralmente en su lengua materna. Obviamente hay más competencias, pero vamos a ir tomando como referente estas dos competencias, porque nosotros ya hemos tenido un panorama de que vamos a atender ciertas necesidades que iba identificado en algunas competencias. Y a partir de estas competencias, ¿no? También se plantea algunos enfoques transversales, por ejemplo, el enfoque de derechos, el enfoque inclusivo o atención a la diversidad. Y a la par, ¿no? Esta experiencia nos dice que vamos a atender, vamos a responder a las actividades en base a ciertos criterios de evaluación. Entonces viene otra pregunta. ¿Los aprendizajes previstos atienden a esas necesidades que hemos identificado en el diagnóstico? ¿No? En el diagnóstico hemos visto, ¿no? Hemos visto que existen competencias que necesitan ser atendidas. Vamos a regresar. Aquí está. En el diagnóstico yo he ido identificando necesidades de aprendizaje. En la competencia resuelve problemas de cantidad, ¿no? En matemática. Y también en comunicación, en la competencia se comunica oralmente en su lengua materna. Porque he visto que el 80% de mis estudiantes están entre inicio o proceso, no han logrado. Lo mismo sucede con la competencia se comunica oralmente en su lengua materna. Entonces, si yo observo la propia experiencia, en esta experiencia se va a atender, miren, resuelve problemas de cantidad y se comunica oralmente en su lengua materna. Entonces, estos aprendizajes que se están previendo, ¿lo estarán atendiendo a esas necesidades que yo he identificado en el diagnóstico? ¿No? Muy bien, miren, nos dice, sí, vas a atender esas dos competencias. Entonces, nosotros debemos analizar la propia experiencia. La experiencia que yo he planificado o que ya de repente solamente estoy contextualizando, haciendo una adecuación, ¿no? Responde a esas necesidades que he identificado en mis estudiantes en función a las competencias. ¿Qué competencias necesitan ser atendidas ahora en esta experiencia de aprendizaje? Entonces, ese es algo que vamos a ir realizando. Bien, pero también, por ejemplo, esta experiencia nos indica ya qué producciones vamos a ir solicitando a los estudiantes, ¿no? Entonces, fíjense acá, tenemos el propósito de la experiencia y el producto. Entonces, ¿qué necesitan aprender mis estudiantes? Yo me respondo, ¿no? Necesitarán de repente que mis estudiantes escriban una narración en su lengua materna. Necesitarán mis estudiantes que de repente valoren los aportes de los pueblos originarios. Mis estudiantes necesitarán que de repente se ejerzan derechos y se cumplan deberes de igualdad. Esas serán las necesidades, los intereses que responden al propio contexto del estudiante, ¿no? Entonces, yo en un proceso de evaluación diagnóstica he ido identificando esas necesidades de aprendizaje, esos intereses, ese
el propio contexto, las propias características que obedecen al contexto del estudiante. Entonces, lo que se plantea en la experiencia de aprendizaje guarda relación con lo que en realidad debo atender en mis estudiantes y en función al producto. La narración en la lengua materna me va a permitir de repente atender esas necesidades de aprendizaje que he identificado en el diagnóstico. ¿Qué necesito en todo caso planificar? ¿Ve? Muy bien. Entonces debemos buscar quizás una relación entre lo que yo espero, ¿no?, lograr de mis estudiantes y en lo que espero también recopilar por parte de mis estudiantes como evidencia, ¿ya? Pero siempre respondiendo a esta pregunta: ¿qué necesitan aprender mis estudiantes? Muy bien. Edith Esther nos dice buenas tardes. Muy bien. Y por último, las actividades que se van proponiendo, por ejemplo, en las experiencias de aprendizaje. Aquí, ¿no?, tenemos 3 actividades generales, ¿no? Vamos a reconocernos, ¿no?, los aportes de los pueblos originarios. Comprendemos, dice, y reflexionamos la necesidad de seguir construyendo el país que anhelamos. Escribimos y compartimos nuestra narración en lengua materna y segunda lengua. Y dentro de esta ruta de actividades existen actividades más específicas. Entonces, la ruta de actividades que estoy planteando a nivel colegiado me permite desarrollar esas competencias que yo he identificado en mis estudiantes de acuerdo a sus intereses que ellos tienen, ¿no? Por ejemplo, Carmen dice, necesitan trabajar la competencia escribe en diversos textos siguiendo los procesos didácticos. Entonces, para lograr desarrollar esa competencia, ¿cuál va a ser la secuencia de actividades que tú vas a planificar, estimada Carmencita? Entonces, todo este proceso, este espacio, debe ser un espacio de reflexión primero, porque quizás suceda que en la institución, en primer lugar, no de repente ni siquiera estemos contextualizando la propia experiencia. Segundo punto, estaríamos trabajando a nivel colegiado para atender a esos intereses que tienen los propios estudiantes. Yo como docente, en el desarrollo de esta experiencia, estoy de repente incorporando actividades que respondan a esas necesidades de mis estudiantes, ¿no? Entonces, ¿qué estoy haciendo? La situación que se está planteando está acorde al propio contexto del estudiante, ¿no? ¿Les va a generar interés? De repente no. Entonces, todas estas acciones deben servir de reflexión y análisis en un trabajo colegiado que les permita a la institución tomar decisiones. Bien, entonces, a partir de esto, de este espacio, viene el trabajo en sí. Vamos a elaborar una matriz que nos ayuda a elaborar la experiencia de aprendizaje, pero en atención a un diagnóstico previo, ¿ya? Carmen nos dice, debemos relacionar con los desempeños que nos exige trabajar, por ejemplo, ¿no?, que se observan con mayor dificultad. Eso, ¿dónde lo has identificado? En la evaluación diagnóstica. Ahí tú has evaluado y has ido observando, ¿no?, con precisión, en función al estándar de aprendizaje, qué pueden hacer y qué les falta, de repente, ¿no?, fortalecer. Entonces, eso que les falta fortalecer, las tienes que ir atendiendo oportunamente al momento de planificar tus propias experiencias de aprendizaje. Bien, entonces vamos a trabajar una matriz que nos permita planificar la propia experiencia de aprendizaje, ¿no? ¿Qué más dice? Debemos precisarlos, debemos adecuarlos en la experiencia de aprendizaje. Efectivamente, Carmencita. Por Maestro ejemplo, Enrique, quizás uy, si hubiera alguna pregunta de alguno de los colegas, claro, por favor, le activamos el micrófono. Yo le activo sí, ya. que levanten la mano y le damos el pase. Ya le activé. Nos quedamos por el sol, en el centro. Estimada Carmen Rosa, Francia, García.
Buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes, colega. Es importante este tipo de ponencia que nos estás apoyando en cuanto a la planificación, porque nosotros en la semana de gestión tenemos que ir evaluando, ¿no?, todo el proceso del desarrollo que se ha aplicado a cada uno de los estudiantes. Ahora, si bien es cierto, hay un resultado, entonces tenemos que ir precisando esos desempeños, que claro que nosotros también lo conocemos como criterio de evaluación, pero que se quede claro, ¿no?, que ese documento es flexible y que las competencias que hayamos podido planificar en marzo, la podemos modificar con los resultados de ahora de la evaluación diagnóstica y priorizar esas áreas, darle más énfasis, sobre todo donde está la mayor dificultad. Mi pregunta es la siguiente: ¿cómo podemos nosotros hacer con los niños que vienen? En mi caso yo tengo segundo grado, ¿ya? Y en primer grado, no todo, algunos no ingresaban a las clases virtuales. Y ahora que están en las presenciales, tenemos ese pequeño problema que hay algunos niños que no leen ni escriben. Entonces, ¿qué debemos hacer en este caso? Es mi opinión personal, porque es la duda que tengo. Si es que yo puedo planificar mis competencias para primer grado y desarrollarlas en segundo grado. A ver, aclárame, por favor. Ok. Cuando nosotros realizamos un proceso de evaluación, vamos identificando niveles del desarrollo de la competencia. Y esos niveles del desarrollo de la competencia se van a ir observando a través de los estándares de aprendizaje. En el primer y segundo grado se trabaja en función al estándar del ciclo 6. ¿Hasta ahí estamos correctos? Sí. Ya, muy bien. Pero existen alumnos que no han desarrollado bajo un proceso de evaluación formativa la competencia. Por eso es que tú has logrado identificar que esos alumnos no escriben, ¿no? Y no leen, me dice. ¿Ok? Entonces, es muy probable que te encuentres con esta realidad de que el mayor porcentaje de estudiantes, obviamente en la competencia que estás mencionando, tengan dificultades, ¿no? Y esas dificultades van a ser comunes, como la que estoy sombreando acá. Tú eres del área de comunicación, me vas a entender mejor, ¿no? Por ejemplo, aquí yo he planteado criterios de evaluación de forma holística, ¿no? De tal forma que se atiendan todas las, o se movilicen todas las capacidades en la Las propia capacidades. competencia. Exacto. Pero yo he ido observando en un proceso de valoración de la propia evidencia que existen alumnos que en realidad no se encuentran en este nivel, porque algo pueden hacer, pero hay cosas que no, en la propia, al momento de combinar las capacidades. Entonces, voy identificando. Esto que está aquí es lo que pueden hacer. Por eso es que estás haciendo una descripción del desarrollo de la competencia. Pero esto es lo que esperamos que logre el estudiante de repente en ese grado, ¿no? Sin embargo, vamos a ir identificando que hay cosas que de repente todavía no pueden hacer, no han logrado desarrollar, etc. Entonces, ello se convierte en una necesidad. Pero ¿cuál es la particularidad de este proceso de evaluación formativa? Es que cuando nosotros, por ejemplo, evaluamos con una rúbrica holística, cuando hablamos de una evaluación del aprendizaje, estamos hablando de aspectos comunes para todos, porque estamos trabajando bajo los mismos criterios establecidos para todo el conjunto de estudiantes. A partir de esos criterios, yo voy tomando puntos en común. Fíjate acá. Acá está en rojo porque está en inicio. Tiene esas necesidades. Si yo he identificado en rojo, es muy probable que tenga las mismas necesidades. Por eso es que estoy valorando sus producciones, ¿no? Quizás aquí sí logre inferir el tema. Organiza ideas, ¿no? Se expresa, pero quizás no reflexiona, no hace preguntas, ¿no? Entonces, es muy probable que eso esté ocurriendo con este estudiante. Lo mismo, por eso estás valorando a ese estudiante y lo estás colocando en inicio, porque tienes criterios establecidos.
Lo mismo va a suceder con este otro estudiante. Puede hacer esto, pero esto todavía le falta y se convierte en una necesidad. Entonces, si nosotros, y bueno, en tu caso, has identificado lo mismo con tus estudiantes, entonces prácticamente el mayor porcentaje, ¿no? De repente se acumula en que los estudiantes no logran reflexionar sobre el texto que leen, no hacen preguntas, ¿no? Y utilizan no hacen preguntas, no utilizan esas respuestas para desarrollar sus ideas, sus propias contribuciones. Y eso está sucediendo en la gran mayoría de los estudiantes, ¿no? Pero tenemos un 20% que también tienen ciertas necesidades. Por ejemplo, necesitan utilizar respuestas escuchadas para desarrollar sus ideas y sus propias contribuciones. Entonces, a partir de todo esto, tú sacas un aspecto en común para todos, ¿no? ¿Qué necesito atender? Necesito atender esto. Necesito que mis estudiantes, la gran mayoría, ¿no? En una próxima experiencia de aprendizaje puedan ir reflexionando sobre el texto que van leyendo, que realicen preguntas, que utilicen sus respuestas, que han sido escuchadas para desarrollar sus ideas y sus propias contribuciones. Entonces, estas necesidades yo las voy a ir atendiendo, ¿dónde? Aquí, al plantear esta experiencia de aprendizaje. Entonces, yo voy aquí identificando que necesito trabajar esas competencias con ese grupo de estudiantes, ¿no? Y con todos en realidad. Entonces, necesito determinar mis propios criterios, la evidencia y generar una secuencia de actividades. Pero si yo estoy trabajando la experiencia de aprendo en casa y observo que no se está programando esas competencias y mucho menos observo que de repente la propia planificación de la EDA no atienden esas necesidades. ¿Qué debo hacer? Debo pues un tanto contextualizar, empezar a hacer mis adaptaciones, adecuación, para que se responda a esas necesidades. Como usted lo ha dicho, el currículo es abierto, es flexible, no hay ningún problema. Usted toma la determinación para atender esas necesidades. No se le escucha, maestra. Mirta, creo que quiere participar. Muchas Ah, Carmen. gracias. Ok, gracias, Carmen. Mirta, Ahora sí hola. quedó más claro la información. Ok, muchas gracias a ti. Mirta, dinos, ¿está tu micro prendido? No, no se te escucha, Magnolia. De El repente, maestro Jorge está levantando la mano. sí, Maestro Jorge Quispe. Quispe Mamani. Sí, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien, gracias por su ponencia. Yo creo que es notorio lo que hemos podido percibir de nuestros estudiantes en estos 2 últimos años, no hay más aún esta prueba de diagnóstica tanto en lectura como en escritura. O sea, me voy a especificar justamente en esta última, porque de primero, ¿no? En el sexto ciclo a segundo, así como también el séptimo ciclo, las preguntas de desarrollo, hemos podido comprobar que ahí tenemos esa dificultad de nuestros estudiantes. O sea, se limitan solamente a responder sí o no, estoy de acuerdo, ¿no? Pero a continuación no vienen las razones, o sea, no vienen los fundamentos. Entonces, hemos trabajado ahí con nuestros estudiantes, ¿no? Haciéndoles ver justamente en qué capacidades de esta competencia de leer diversos tipos de textos nos falta fortalecer. Entonces, hemos llegado a la conclusión que justamente esta capacidad que reflexiona y evalúa la forma, contenido y contexto. Y en segundo lugar justamente está lo que es las 3 I, ¿no? Infiere, interpreta la información. Entonces, eso es lo que tenemos que, yo creo que fortalecer, y es una constante, no solo creo en el área de comunicación, sino también realmente en todas las áreas. Nuestros estudiantes, o sea, un poco ha jugado desfavorablemente en esta capacidad, ¿no? De brindar, o sea, las herramientas o las estrategias adecuadas a nuestros estudiantes para que puedan ellos responder
¿no? A través, ¿no? de ciertos criterios, a través de razones, de fundamentos. ¿Por qué estoy de acuerdo? ¿Por qué no estoy de acuerdo? ¿No? Y muchas veces esto ocurre porque no conocemos, repito, las estrategias de lectura, tal es el caso del subrayado, el resaltado, en este caso ubicar las palabras clave, ¿no? Los enlaces en el texto, ¿no? Entonces, la tarea de nosotros es muy, muy grande, pero debemos continuar ahí. Entonces, eh, es muy importante también, muy importante fortalecer el bienestar emocional del estudiante. Hemos podido ver, estamos percibiendo todavía que los estudiantes poco a poco están adquiriendo esa confianza y nosotros debemos transmitir eso de que jóvenes tengan un poquito de paciencia, buen humor, porque estas cosas se están dando, nadie lo esperaba, ¿no? Y así, yo creo que poco a poco el estudiante también va a entrar en esa confianza de transmitir, ¿no? Darles apertura, de que ellos hablen, ¿no? De que ellos se expresen y de esa manera también ellos puedan demostrarlo a través de sus respuestas en este tipo de preguntas, ¿no? Eso quería aportar en esta ponencia. Gracias. Gracias a usted, maestro. Muchas gracias por ese apoyo. ¿Alguien tiene una pregunta más para pasar a un tanto a orientar cómo es que vamos a planificar nuestra EDA? Anita Vilches, hola. Bien, creo que no hay más participación. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Voy a tanto interactuar con ustedes porque si hemos identificado necesidades, ¿no? en los estudiantes, en el desarrollo de las propias competencias, en un proceso de evaluación diagnóstica, entonces ahora necesitamos planificar, ¿no? nuestra experiencia para atender esas necesidades, pero que sea una experiencia para el estudiante, no para el docente. ¿Ya? Una experiencia donde que les permita justamente atender lo que dijo el maestro. Esto que nos acaba de decir es una necesidad fundamental. Entonces yo tengo que activar que vamos a empezar a soñar, por ejemplo, qué podemos hacer para atender esas necesidades que se están presentando. Entonces, vamos a ir ampliando esto. ¿Ya? Vemos que hay necesidades de aprendizaje en los estudiantes en el área de matemática, ¿no? Hay competencias que van a ser priorizadas una más que las otras. Entonces, a partir de esa priorización de estas competencias, ¿no? Y también ahorita voy a responder la pregunta que está en el chat del Facebook, necesitamos ir considerando los elementos que nos exige trabajar la experiencia de aprendizaje para atender estas necesidades, ¿no? Entonces, por ejemplo, en matemática los estudiantes necesitan emplear esa competencia como oportunidad para hacer cálculos, para que puedan elaborar presupuestos, además de comprender, emplear el concepto, por ejemplo, de porcentaje, cuando se dediquen a las actividades que generan ingresos, ¿no? Gracias al turismo, porque hemos visto que viven en la parte de Noryauyos, donde hay mucho turismo. Ahí tienen que aplicar la matemática. Voy a silenciarlos y ahora sí. Ya. También en el área de comunicación, de repente, ¿no? En esta competencia, los alumnos deben reflexionar sobre la importancia de comunicarse con programas, ¿no? Hacer extensivo su cultura, expresada en diversos tipos de texto, por ejemplo. Hacer preguntas y utilizar las respuestas escuchadas para desarrollar sus ideas y sus propias contribuciones. Entonces, hay necesidades que hemos identificado. Pues a partir de esas necesidades, ahora yo necesito plantear. ¿Plantear qué cosa? Una situación que me permita atender esas necesidades. ¿Ya? Ahora, vamos a ver qué situación yo voy a plantear para atender esas necesidades que se están planteando, que se están presentando a los estudiantes. Vamos a ingresar al Jamboard. Les he mandado un link del Jamboard, ¿ya? Desde el dispositivo que se encuentren, vamos a ingresarles en Jamboard. Y en el Jamboard, a ver, ustedes van a
plantear una situación de contexto real, o sea, lo que ocurre en la propia comunidad educativa, porque acá estamos trabajando con docentes, ¿no? De lo que el Guarochirí, Ollón, Guaral, Huaura, y bueno, todas las que hay. Y las situaciones que van a presentar van a ser diversas, ¿ya? Entonces, vamos a ver si el planteamiento de esas situaciones me va a permitir atender justamente estas necesidades. Ingresamos al Jamboard y en el Jamboard vamos a trabajar en la pizarra número 1. Aquí está. En el chat del Facebook me dice, ¿no? Noemí Mora indica, los desempeños es igual a criterios. A ver, ¿será lo mismo desempeño que criterio? El currículo nacional en el capítulo 3, ¿no? Donde nos da referencia ya sobre las definiciones de competencia, capacidad, estándar y desempeño, ¿no? A ver, alguien está pintando en mi pantalla. Nos hace esa precisión acerca de los desempeños, ¿no? Los desempeños son esos descriptores más específicos que te exige trabajar la competencia, mientras que el estándar es la descripción de la propia competencia, ¿no? A nivel macro. Pero los desempeños son justamente esos descriptores más específicos. Los desempeños, ¿no? Son actuaciones que nosotros esperamos observar en los estudiantes cuando enfrenten una situación, ¿ya? Estas actuaciones necesitan de repente, a través de una situación, a través de un conjunto de actividades que nosotros planificamos, ser valoradas. Pero ¿con qué vamos a valorar? Ahí viene el concepto de criterio de evaluación. Los criterios de evaluación, de acuerdo a la resolución viceministerial 094, nos dice que es el referente más específico para determinar o para valorar esas producciones, esas actuaciones, ¿no? De nuestros propios estudiantes, ¿ya? El desempeño es la actuación de estudiante y el criterio es el referente que yo necesito para valorar esa actuación que estoy observando en mis estudiantes. Entonces, son cosas que están relacionadas, sí, pero uno responde al otro. Vamos a ir planteando una situación, ¿no? Real de contexto, ¿ya? A través de la pizarra que estamos acá presentando. Entonces, yo me ubico en la parte izquierda, hay una barra de menús, ¿no? Y en la parte central, ¿no? Vamos a ubicarnos, dice nota adhesiva. En esta nota adhesiva hoy voy a plantear una situación que me permita atender esas necesidades que estoy identificando en el área de matemática y comunicación, ¿no? Que se ha visto en el PPT. A ver, vamos a ir esperando. A ver, vamos planteando las situaciones, ¿ya? Yo voy a ir colocando por acá los elementos, ¿no? Ahí necesitamos una descripción del contexto. Es decir, para plantear esta situación necesitamos una descripción del contexto y un reto para el estudiante, ¿no? Listo. Esos dos deben aparecer. Ahí, a ver, en una descripción del contexto. ¿Qué ocurre en el contexto del estudiante? ¿Qué dificultades se está presentando en ese contexto? ¿Qué oportunidades también se está presentando en ese contexto? ¿Qué potencialidades podemos encontrar en el contexto del estudiante, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo, trabajaba con el equipo que yo manejo, ¿no? A nivel de la región Lima, que son los formadores, estábamos trabajando, por ejemplo, el tema de la anemia. La anemia es un tema de necesidad que se puede atender, ¿no? Y puede ser también una problemática que se puede presentar en la propia comunidad, ¿no? Así como la anemia, pueden haber otro tipo de situaciones que se presentan, ¿ya? Entonces, vamos planteando, a ver, las posibles situaciones que nos permitan atender esas necesidades. A ver, Valeriano, ¿deseas participar? Ya está.
A ver, ¿dónde está la maestra que estaba participando? Y que quería participar también por ahí, me recuerdo. Carmen Rosa. A ver si está ahí Carmen Rosa. A ver, Carmen Rosa, vamos a modelar un ejemplo de situación, ¿te parece? ¿Me ayudas? Necesito solamente de algunos elementos del contexto donde tú trabajas. A ver, ahí está, ya veo uno. Vamos a por acá. Ya, de la sierra. ¿Y qué situación se puede plantear a partir de lo que estás indicando, ¿no? Que en su contexto existen estudiantes provenientes de zonas rurales de la sierra. A ver, Héctor, vamos, los esperamos aquí. Vamos presentando cuál sería la situación que se puede plantear. Hola, hay que esperar todavía, ¿no? Supongo que empieza con el payaso, ¿no? Van a tener payaso. Ah, ya, tome, cuando Hay ya un micro llegue, prendido, nos vamos a enterar. claro, porque ahorita no lo vamos a hacer. Y cuando ya llegue el animador, empezamos. Enrique, el maestro Valentino está levantando la mano. A ver, vamos a activar el audio. Ya está. A ver si le activan el micro. Ya, acá hay un reto, pero ¿cuál es la situación que se presenta? A ver, dice, yo quiero que mis estudiantes describan los recursos naturales, renovables y no renovables de la zona. Pero ¿cuál es la situación, el punto de partida, ¿no? Que se presenta justamente en el contexto del estudiante que le permita describir esos recursos naturales. A ver, vamos a plantear nuestra propia situación. Ya, a ver. Ahí está. Ya. A ver, todos me están colocando descripción. Debo preguntar a mi estudiante qué le gustaría aprender. Acá ya nomás. Muy bien. Los estudiantes, dice, tienen dificultad para identificar los diversos tipos de texto. Entonces hay un reto, dice. Escribir cuentos. Ya, muy bien, esto se está presentando a nivel, ¿no?, de los propios estudiantes. A ver acá. Necesito saber cómo le gustaría aprender a mis estudiantes para lograr o mejorar o resolver una situación observada. Ya. A ver, vamos a aquí. Necesito que ustedes planteen una situación que sea el punto de partida para atender estas necesidades. A ver, en el chat dice, los estudiantes tienen dificultad de argumentar sus respuestas. Ya, muy bien. Esa es la necesidad que se está presentando, ¿no? En el área de comunicación. Muy bien.
¿Y cuál sería la situación que estás planteando? ¿O qué situación puedes plantear al estudiante que te permita atender esas necesidades? Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Estamos viendo de repente que estamos trabajando, ¿no? De forma muy individual. Entonces, ¿cuál es la sugerencia? La sugerencia es que a nivel de institución educativa, en los trabajos colegiados, se puedan de repente organizar, ¿no? A nivel de institución, para que a partir de esas necesidades que se han ido identificando en estudiantes de uno u otro grado, los docentes puedan planificar, ¿no? Pueden ir planteando las posibles situaciones que se le va a presentar al estudiante en el desarrollo de la experiencia de aprendizaje. Por ejemplo, acá tenemos uno. Dice, en el distrito de San Vicente, a ver, ¿qué está ocurriendo en el distrito de San Vicente? No sé dónde queda San Vicente. Alguien ha borrado todo. A ver, ¿qué podemos hacer acá? Vamos a volver a ingresar. Parece que es mi red. No, alguien lo borró todo. Ahora vamos a ver. A ver, ¿quién nos estaba ayudando con la situación? Escucho. Ahora, A ver, conversa acá con su papá de mamá. ya, vamos a hacer el plan B. Dice, en el distrito de San Vicente, ¿qué ocurre en el distrito de San Vicente? A ver, ayúdenme a formular la situación. En el chat vamos a escribir. ¿Qué ocurre en el distrito de San Vicente? ¿Quién me ayuda en el chat? Vamos a escribiendo. Ahí está, ya volvió. Ya volvió, ya. Acá está. A ver, un ratito vamos a evitar que nos vuelvan a... Ahora sí. Ahí está. Dice, en el distrito de San Vicente se observa un mal manejo de los residuos sólidos, ¿ya? Y deficiente cultura de limpieza, lo que constituye un foco de contaminación del medio ambiente. Frente a esta realidad, los estudiantes algo deben hacer. Ya tenemos la descripción de lo que ocurre en el contexto. ¿Sí? Entonces, lo único que necesitamos es ahora plantear un reto. ¿Qué es lo que van a hacer los estudiantes? A ver, ¿cuál sería el reto frente a esta situación? Vamos escribiendo en el chat, vamos a cambiar de estrategia porque alguien está borrándonos nuestro... Ah, ya, acá está. Ya está, sino que no se mira. Vamos a trasladar aquí. Ya está. Vamos a pegar, a ver. Ya está. Ya está. Ahora vamos a ver cómo está quedando. Ahí está. Frente a esta realidad, los estudiantes realizan campañas. Ahora vamos a copiar con todo completo. Acá está. Ya está. Ahora sí. A ver, observemos la situación. Dice, en el distrito de San Vicente se observa un mal manejo de los residuos sólidos y deficiente cultura de limpieza, lo que constituye un foco de contaminación del medio ambiente. Frente a esta realidad, los estudiantes realizarán campañas de concientización del cuidado del medio ambiente. Nos proponemos los siguientes retos. ¿Cómo podemos contribuir al cuidado del medio ambiente? ¿Qué acciones podemos tomar para tener una escuela limpia, segura y saludable? Entonces, ¿qué debo hacer ahora, ya que tengo planteada la situación? Porque es muy probable que no solamente una situación, o sea, o esta situación nada más ocurre en la institución.
De repente, ustedes han Ahí planteado un podría conjunto. también, ahí podría Dígame. también ingresar el tema de muy importante sobre el primer simulacro de sismo. Puede ser, puede ser. Puedes incluir, puedes ampliar, pero Exactamente, qué tan claro. significativo va a ser para el estudiante? De repente, Bueno, quizás en mayor. el caso de nosotros que estamos en una zona vulnerable a pocos metros del Claro. mar, entonces es importante que los niños aprendan Claro, es muy todas las importante medidas de protección seguridad. frente a este. Muy bien. Entonces, qué estamos viendo? Se plantea una situación, pero yo tengo que observar lo siguiente. ¿Esta situación me permite atender alguna de estas necesidades? A ver, vamos a analizar. A ver, esta situación que yo he planteado o que se ha planteado a nivel de institución educativa, ¿me permite atender alguna de estas necesidades? ¿Guarda relación? No. Ya. Entonces, ¿qué debemos hacer en la institución educativa? Nosotros vamos a tener, ¿no?, mapeado las necesidades de aprendizaje en función a las competencias que he evaluado, ¿cierto? La competencia. Claro. Entonces, obviamente aquí no ingresan todas las competencias porque no, el PPT es muy pequeño, pero ustedes sí lo van a tener. Entonces, ustedes van a tener todas las competencias prácticamente acá y sus necesidades. Entonces, esta situación que en realidad está ocurriendo, Viene con una paciencia. esta situación que sí está ocurriendo, entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Debo buscar la relación con qué competencias qué competencias voy a atender con esta situación. ¿Ya? Eso es lo que debemos hacer. Ahora, Mercedes nos dice, efectivamente, la competencia debe estar relacionada a estas necesidades, pero la profesora Ana Melba dice, esta situación sí responde a esta competencia. Ajá, sí responde a esta competencia. A ver, los de comunicación, ¿qué opinan? Su punto de vista. Por comunicación. Redacta textos sobre la contaminación. Muy bien, pero acá dice se comunica oralmente. A ver, Ángela León. Ya, activa tu audio, por favor. A ver, yo he identificado en el diagnóstico que tengo que atender esa competencia, ¿no? Y existen ciertas necesidades. Entonces, la pregunta concreta es, ¿esta situación que se ha planteado me va a permitir atender estas necesidades en esta competencia? A ver. Sí, claro que sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a partir de esta situación puedo generar algunas actividades que respondan a esta competencia se comunica oralmente. Por ejemplo, de repente podría realizar entrevistas, podría también elaborar discursos orales sobre el tema ¿no? Sobre esta situación. Por ejemplo, ahí dice el cuidado del medio ambiente. ¿Qué acciones podemos tomar para tener una escuela limpia? Puedo trabajar esas actividades el reto no para esto de acá responde a la competencia se comunica oralmente. Ya, perfecto. Pero ¿te das cuenta de lo que ha ocurrido acá?
Tú me has dicho, A ver. esto Ujú. lo puedo observar en una entrevista. Ujú. También lo puedo observar ¿dónde? En un En un discurso. discurso. ¿Qué cosas, qué son estos ya? Bueno, viene a ser las evidencias, ¿no? Las evidencias, el producto que el estudiante te va a tener que entregar. ¿Para qué? Para que puedas evaluar la Evaluar la competencia. competencia. ¿En Ujú. dónde? En esta situación. En esa situación que se Claro. plantea, ¿no? Entonces, va a ser una entrevista sobre lo que ocurre acá. Ujú. ¿Cómo vamos a contribuir? De repente a través de un discurso donde lo que nos dijo el maestro, ya no se queden callados, sino se expresen, Se expresen. Pues. se Ujú. expresen, porque de Y repente planteen. se quedan callados porque de repente castellano no lo manejan y hablan quechua. Ujú. Entonces, un discurso en su idioma, eso nos va a servir. ¿Ven? Muy bien, acá nos dice entrevistas, debates, ¿ya? También. Entonces vamos a colocar acá Debates. lo que nos dijo acá. Entrevistas, debates, etcétera. Pero fíjate, ¿qué estoy trabajando? La competencia se comunica oralmente en la lengua Se materna. comunica oralmente. Ujú. Muy bien. Pero así como hay esta competencia que sí, de repente, va a permitir abordarse en esta situación, hay otras competencias que no, obviamente, ¿no? Pero ¿significa que no los voy a atender? Sí, las vas a seguir atendiendo en las próximas oportunidades de aprendizaje que le vas a plantear al estudiante. No es que te vas a quedar con una experiencia que va a durar todo el bimestre, ¿no? Tienes que darle mayores oportunidades para que puedan aprender los estudiantes. Quizás digo, ¿no? Resuelve problemas de cantidad, no obedece, pero quizás otras competencias sí, pero también existen necesidades, ¿no? No creo que no existan, no creo que no existan necesidades. Por ejemplo, Jorge Quispe nos dice en una mesa redonda. Ahí está, vamos a colocar acá. ¿Ven? Entonces, esos van a ser tus productos. Ahí vas a observar. Pero para que el alumno desarrolle un discurso, una entrevista, un debate, ¿qué necesitamos? Conocer los criterios. Establecer bajo qué criterios se va a desarrollar la entrevista, La bajo qué entrevista, el criterios se va discurso. a trabajar el debate, bajo qué criterios voy a trabajar esa mesa redonda. Ujú. Entonces, Y eso tienen que conocer los estudiantes. eso tú lo vas a dar a conocer al inicio Ujú. y en todo el Al proceso. inicio. Al inicio y en todo el proceso. Ojo, el discurso que estoy solicitando sobre esta situación, ¿no? Porque ustedes van a decir, ¿cómo podemos contribuir a través de un discurso? ¿No? ¿Qué acciones vamos a hacer? En el discurso va a estar tu propuesta sobre esta situación que se está presentando, bajo los siguientes criterios. Entonces, a ver, ayúdenme a formular criterios de evaluación. Y ahí sí entra en juego, ¿qué cosa? Ahí entra en juego lo que nos exige trabajar el estándar, lo que nos exige trabajar los desempeños de Lo grado, desempeña. ¿no? Y también esto que hemos identificado. Porque esto que es identificado son necesidades de aprendizaje que tienen un punto de partida, que es el estándar de aprendizaje. O sea, en el estándar esto no pueden hacer los estudiantes. Entonces, a ver, vamos a ver. Ayúdenme a formular criterios. Muy bien, en matemática ya encontraron, dice. Ahorita vamos a responder a Flor Quispe, qué es producto y qué es evidencia. En matemática dice, sí podrían calcular la cantidad de elementos contaminantes que desecha diariamente, dice, ¿no? Entrevistando al personal de limpieza de la municipalidad. Entonces, fíjate cómo se va ampliando justamente esta propuesta de experiencia de aprendizaje, que va a ser para el estudiante. Entonces, ¿qué le vamos a pedir? Que calcule la cantidad de elementos contaminantes que se desechan diariamente. Muy bien. ¿Y eso dónde lo podemos observar? ¿Dónde va a ser ese cálculo? Necesitamos un medio para evaluar la competencia. Entonces, por ahí alguien está diciendo, sí podemos trabajar situaciones de cantidad.
La profesora Ana Melba dice, las competencias de comunicación se ajustan a la mayoría de situaciones, ¿no? Muy bien. Dice Luisa, podemos trabajar porcentaje de desechos sólidos, orgánicos y plásticos, por ejemplo, ¿eh? Muy bien. ¿Y dónde vas a observar que el alumno realmente esté realizando esos cálculos, esos porcentajes? ¿Por qué? Porque acá hay necesidades, pues, de que el alumno realice esos cálculos, de que emplee el concepto de porcentajes, ¿no? En una u otra situación. También pueden procesar la información a través de gráficos estadísticos, por ejemplo. Entonces, estamos viendo que no solamente se puede atender una competencia, ¿no? Rosmel nos dice, sí, podemos trabajar otra competencia. Pero ¿qué necesitamos? Necesitamos, ¿no? Esa producción que le vamos a pedir. Entonces, por ahí nos dice, en la entrevista o en el discurso que el alumno va a ejecutar al término de esta experiencia de aprendizaje, nos va a decir en porcentaje cuánto de desechos, ¿no? se acumulan diariamente, mensualmente, anualmente y cómo afecta justamente en la contaminación del medio ambiente. ¿Ve? Entonces, como que el discurso se va adaptando, ¿no? Adaptando como evidencia para valorar esos desempeños que queremos observar en los estudiantes. ¿Ya? Bien. A ver, ¿y bajo qué criterios podríamos valorar justamente estas producciones que van a elaborar nuestros estudiantes? Producto es lo que los estudiantes van a elaborar, lo que van a construir, ¿no? Y evidencia es lo que tú necesitas para valorar la competencia. O sea, ¿cómo evaluamos la competencia? Necesitamos un medio. ¿Y cuál es ese medio? Justamente es la evidencia. Pero esa evidencia, ¿quién la construyó? El estudiante. Obviamente, no toda producción es evidencia. La evidencia, obviamente, va a ser esa producción que hace el estudiante respondiendo a estos criterios. Si responde a esos criterios, se convierte en evidencia. Muy bien. Acá dice, un criterio se comunica puede ser, acá está, listo, en concreto, vamos a colocar, ahí está. Muy bien, yo quiero evaluar en esta experiencia, la competencia se comunica oralmente en su lengua materna. Existen necesidades que voy a atender. Ahora vamos a ver qué se está planteando. Dice, a través del discurso, uno de los criterios es que se expresa. Se expresa en forma oral usando un vocabulario sencillo. Muy bien. Si se expresa en forma oral usando un vocabulario sencillo, ¿qué estaremos atendiendo de esas necesidades que hemos encontrado? Tápate con este. Tápate, hijita. No tienes cómo privarte, tápate con eso. A ver. Estaremos atendiendo esas necesidades en el discurso bajo estos criterios. Entonces, eso es lo que yo debo buscar. Las necesidades en la parte donde dice, debe reflexionar sobre la importancia de comunicarse. Ahí Muy está bien. comunicándose, ¿no? Bien, Usando bien, un vocabulario sencillo para el auditorio, ¿no? Con sus Muy bien. poblanos. Cuando este estudiante se exprese en el discurso de cómo podemos contribuir al cuidado del medio ambiente, haciendo referencia de lo que ha leído, de lo que ha encontrado en otras competencias, ha investigado en otras áreas, en matemática, por ejemplo, él va a decir, ¿no? Muy bien, estimados alumnos, compañeros, padres de familia y comunidad, ¿no? En el discurso. Es muy importante, de repente, frenar la contaminación de nuestra comunidad, ¿no? Y de repente tener una cultura de limpieza más apropiada. Está expresando. Y ahí está reflexionando. ¿Ya?
y de repente empieza a hacer argumentaciones, ¿no? Y va a ir manifestando en ese proceso la importancia de comunicarse. ¿Qué tan importante es comunicarse? Decir, oye, no arrojes la basura allá, bótalo donde corresponde. En ese discurso va a decir. Entonces, se van a ir atendiendo ciertas necesidades que hemos identificado justamente en el diagnóstico. Tenemos otro, y me gusta mucho lo que está haciendo Anabela. Me está ayudando, porque yo no sé de comunicación, obviamente. ¿Ya? Acá también, Graciela, excelente. Sí, así fue. Eso es lo ideal de trabajar en una institución, un trabajo colegiado. Muy bien. Ahí está. Organiza y desarrolla sus ideas en torno a la deficiente cultura de limpieza. Es otro criterio, fíjate. Ya. Pero se estará atendiendo a las necesidades que existen acá. Voy a quitar esto. Organiza y desarrolla. A ver. Organiza y desarrolla sus ideas en torno al cuidado del medio ambiente. Sí. Ajá. ¿Cierto? Ustedes me Claro, van a cuando decir, desarrolla ¿sí? sus ideas. Ahí está. Entonces, cuando nosotros formulamos una experiencia de aprendizaje, debemos tener en cuenta el alineamiento constructivo, ¿no? Que es el elemento básico para justamente que todos los elementos guarden relación uno a otro y uno responda al otro. Cada elemento responde al otro. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes planifiquen, deben tener o deben ponerle énfasis en estas cosas que estamos haciendo. Existen necesidades que se pueden atender a través de situaciones que ocurren en la realidad y que son significativas, y que yo, a través de un medio que voy a proponer, voy a evaluar esas competencias. Pero para evaluar esa competencia, ¿qué necesitamos? Criterios de evaluación. Pero esos criterios de evaluación deben guardar relación ¿con qué? Con las necesidades que Con debo las atender. necesidades. Si no, no tiene sentido. Tú planteas otras cosas, pero lo que necesita aprender son otras. Muy bien, acá hay otro. Y por último, esto lo voy a dejar acá, ¿ya? Ahí está. ¿Sí se ve? Muy bien. Dice, reflexiona y evalúa sobre la deficiente cultura de limpieza. Ahí está. Bueno, sigue reflexionando. Sigo atendiendo. Bien, también acá, ¿no? Muy bien. Pero una vez que hemos determinado los criterios de evaluación, ahora, ¿qué necesito? Necesito plantear un conjunto de actividades, ojo, y anoten esto bien, un conjunto de actividades que me permitan, ¿qué cosa? Responder estos criterios de evaluación. Si tú quieres que ese estudiante se exprese en forma oral usando un vocabulario sencillo, ¿qué actividad puedes proponer? A ver, ¿qué actividad pueden proponer? Si tú quieres que ese alumno organice y desarrolle sus ideas, ¿qué actividades puedes proponer? Si tú quieres que ese estudiante reflexione y evalúe sobre la deficiente cultura de limpieza, ¿qué actividades vamos a proponer al estudiante que desarrolle? Ojo. Profesor, Algo sencillo puede ser un diálogo entre pares. Ya está, suficiente. Ojo, ¿por qué es sencillo? Porque tú conoces las características de tus estudiantes. De repente son pocos comunicativos y se necesita manejar un lenguaje sencillo y necesitamos planificar actividades que vayan acorde también a sus capacidades de ellos, ¿no? ¿Diálogo de qué? Diálogo de pares. Diálogo de pares. Pares. Muy bien. Un diálogo de pares sobre la contaminación de la comunidad, ¿no? Sí. profesor. En ese diálogo. Dígame, Puede maestro. ser también un Sí, conversatorio. también, disculpe,
Ya, dígame, maestro, conversatorio. Claro, Yo creo que también, además de lo que han propuesto los colegas, también identificar, yo creo que hay que familiarizar al estudiante con textos, ¿no? Textos, o sea, en los periódicos tenemos información, tenemos ahí textos argumentativos, por ejemplo, tal es el caso de un artículo de opinión, una editorial. Claro, de hecho, anteriormente el profesor ya tiene que leer, ¿no? Y también luego facilitarle al estudiante, muy bien, vamos a identificar este artículo, ¿no? Ya, llámese el periódico, por ejemplo, Perú 21, La República, Expreso, ¿no? Todo ello, a partir de identificar cuál es la idea principal, cuál es la idea secundaria, es decir, ¿no? Las tesis, los argumentos, ¿no? Porque de esa manera ya se van a familiarizar, ¿no? Familiarizar, o sea, con razones respecto a esta situación que está hablando de la contaminación. en concreto, ¿cuál sería la actividad? A ver, díganos, la idea que te nace. Por Porque- ejemplo, identificar, ¿no? Las ideas principales de textos argumentativos, ¿no? Ya, muy bien. Espera, voy a dejarlo lo que me decía. Texto argumentativo. Ya, pero acá hay una particularidad, ¿no? Luis Bretel, en una de sus ponencias, decía, las competencias no se desarrollan solas ni aisladas. Unas necesitan de las otras. De Y aquí las lo vamos a otras. ver. Y eso lo vamos a ver acá. Porque para que se comunique, ¿qué necesitamos? Obviamente que acuda a Escribir, fuentes, que escriba, que lea. claro. Antes que escriba, que lea. O sea, las tres competencias, Se articulan. perdón, las tres competencias tienen que estar, ¿cómo se dice? En movimiento, ¿no? Tienen que Ujú. estar ahí, presentes, porque si yo me voy a expresar en forma oral, primero yo voy a escribir, pero antes de escribir también tengo que leer, como dijo el maestro, ¿no? Empiezo pues a identificar qué cosa es un texto argumentativo a través de los diarios, de los periódicos. Estoy leyendo. Y para poder disertar, tengo que escribir, tengo que planificar, tengo que Tu textualizar. borrador. Claro, sino cómo el estudiante va de frente a hablar. No, tiene que haber una planificación previa y cuando Exacto. planifica ya está escribiendo. Y ¿no? eso que Entonces, va a escribir lo va a comunicar. así es, lo va a comunicar Claro, de forma oral. cuando los alumnos realizan un diálogo entre pares, uno le va a decir, yo leí que el texto argumentativo es esto. Estamos fortaleciendo. Tiene un fin, hacer un discurso. ¿Ve? Entonces, Tiene el discurso estructura. es esto. Cuando presentemos el discurso al profesor, debemos considerar estos recursos, estos elementos, porque así lo leí en este libro. Ahí están las actividades que estamos proponiendo. ¿Sí? En matemática están luciéndose los de matemática, pero ya los de comunicación, como siempre, muy comunicativos, nos ganaron. Profesor, una consulta. Usted aquí ha puesto solo una competencia, ¿cierto? Del área de comunicación. Es un ejemplo. Eso Acá, es por, obviamente, están la malla. es por cuestión de tiempo, ¿cierto? Tiempo nada O más, sí. por, ¿no? O por, Claro. porque se supone que deben estar las tres competencias Todas las competencias. para movilizar todas estas, ¿no? Exacto. Yo supongo que debe ser así. Sí, como les dije, ya. por un tema de PPT, si lo pongo todo, no Ya. vamos a ver nada, no vamos a visualizar. Pero yo quiero que se lleven esa idea. La idea es que hemos identificado necesidades por cada una de nuestras competencias y estamos priorizando quizás algunas competencias cuando abordamos la situación. Estamos priorizando las competencias cuando abordamos la situación, pero el objetivo es que podamos lograr esto, construir una matriz que nos oriente en cómo planificar la experiencia de aprendizaje. Entonces, tu experiencia de aprendizaje dice, debe tener una situación, aquí está. Tu experiencia de aprendizaje debe tener propósitos. Acá están, son las competencias. Nos falta relacionar solo el enfoque. Obviamente, el enfoque ambiental va acá, ¿cierto?
Y ustedes determinan cuáles van a ser las actitudes que deben demostrar los estudiantes. ¿Qué más te pide trabajar la experiencia? Determinar un producto. Aquí está, ya lo hemos dicho, el discurso. La experiencia también te dice, debe tener criterios. Aquí están los criterios. Y por último, la experiencia de aprendizaje debería tener una secuencia de actividades. Acá están las actividades, nada más que falta ordenar con cuál empiezo. Iré de frente a la mesa redonda, haré primero el diálogo, o primero que identifiquen y comuniquen qué es un discurso. Entonces, eso ustedes lo van a ir ordenando, ¿cierto? Igualito habrá actividades en matemática, igualito habrá actividades en las otras áreas, en otras competencias, ¿no? Entonces, en un trabajo colegiado, ¿qué deben hacer? Van a decir, no, que empiece el de matemática en sus 2 semanas, luego ingreso yo. No, ¿no? Entonces acá se tienen que ordenar las actividades, que tengan una secuencia lógica, porque tenemos una intención, que ese estudiante presente un discurso sobre esto que se está presentando. Vamos a ponerlo acá más específico, ¿eh? Un discurso sobre qué sería. A ver. La forma de cómo parar, puede ser, disminuir. Discurso sobre... Para tener un referente, ¿ya? Discurso sobre la forma de cómo vamos a disminuir la alta contaminación que existe en nuestra comunidad y que está ahí. Eso es real, está ocurriendo. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a establecer criterios. Entonces, en el discurso debería, de repente, ¿no?, el alumno hacer cálculos sobre cuánta basura al día, al mes, en toneladas, no sé, en kilos, ver la mejor forma, ¿no?, de medir. ¿Ya? En comunicación va a ser esto, el de CIT tiene otros criterios que, ¿no?, el alumno va a incluir en su discurso. Pero para lograr todo eso, necesitamos plantear un conjunto de actividades. ¿En qué momento ese estudiante va a reflexionar, por ejemplo? ¿Ve? ¿En qué momento? ¿En qué momento está organizando sus ideas y todo? ¿Y estas actividades dónde se van a desarrollar? En las propias sesiones que nosotros vamos a planificar. Bien. Entonces, hasta aquí, ¿cuál es la idea fuerza que se está centrando? A ver, Salinova Ortiz, dinos. La idea fuerza, las ideas podría ser la planificación de una experiencia. ¿Ya? ¿No? O sea, planificación de una experiencia de aprendizaje. Ya. Que responda a qué, a ver. Que responda a las necesidades de los estudiantes, ¿no? Claro, porque si no va a seguir existiendo esa brecha. Hemos identificado necesidades, pero ¿cómo estamos atendiendo? Claro, nosotros queremos abordar ese problema. Si es un problema, es una necesidad que están presentando los estudiantes, ¿no? Y a través de otra situación la vas a abordar. Y si sigue existiendo el problema, vas a seguir planteando más situaciones. Seguir trabajando. Ahí está el enfoque formativo. Seguir brindándoles mayores oportunidades a los estudiantes para que mejoren sus formas de aprender y lograr desarrollar la propia competencia. Entonces, eso es lo que... Dígame. También podría ser de repente, bueno, lo siento yo un poco más específico, el enlace entre los elementos de una experiencia de aprendizaje, porque de alguna manera creo que esa es la esencia que queremos a veces que los maestros, como se dice, lo internalicen, porque a veces entre secuencia y secuencia como que nos perdemos, ¿no? Entonces, para tenerlo bien claro, hoy yo he encontrado en sí el enlace entre cada uno de sus elementos, ¿no? Con mucha precisión.
Gracias. Ok, ese es en realidad el objetivo, ¿no? Ujú. Buscar el Profesor, alineamiento constructivo. Dígame, maestro. yo creo que también considerar, ¿no? De manera transversal, trabajar las áreas, ¿no? Todas las Ujú, áreas de aprendizaje. Considero eso exacto, muy importante para lograr justamente finalizar la EDA, ¿no? Experiencia de aprendizaje que queremos lograr. Gracias. exacto. Acá en el chat, los de matemática han planteado sus productos, sus criterios, sus actividades, y me imagino que no solamente están los de matemática, están los de CIT que también tienen necesidades y más o menos se han estado enfocando. Por eso es que ustedes van a tener que hacer una tarea. Utilizar esta matriz para que responda exactamente a esas necesidades en un trabajo colegiado. Reúnanse, practiquen, que no quede en un saber, que quede en un saber hacer. ¿Para qué? Para aprender a hacer, para reflexionar y cambiar nuestras formas de aprender, de practicar y de mejorar nuestra práctica pedagógica. Ideas fuerza. Debemos leer toda la experiencia de aprendizaje que se nos está presentando, por ejemplo, en Aprende en Casa, para comprenderla, apropiarnos de esa información que trae, ¿no? Revisar los recursos que tiene, planificar considerando esas características que tienen mis estudiantes, esos intereses que existen en la comunidad, el propio contexto. Hay que buscar que lo que yo estoy trabajando y mis estudiantes, más que todo, sea significativo para ellos, no para mí, ¿ya? Que les resulte útil, por ejemplo, ese discurso les va a ser útil para todos en realidad, ¿ya? Hay que plantear acciones en las actividades que conlleven al desarrollo de su propia autonomía. En las actividades que ustedes han planteado, no son para el docente, son para actividades que va a desarrollar el estudiante. Y obviamente ahí se va a ampliar, ¿no? Con la didáctica ya. Hay que sensibilizar también a un elemento que quizás estamos dejando de lado, la familia, La familia. el apoyo que necesitamos, ¿ya? Yo consideraría, por ejemplo, una actividad, están los yachak, los ancianos, los honorables en la comunidad. ¿Por qué no invitas y que te cuente cómo se organizaban antes? Antes no había contaminación, a ver que nos digan. Hay que expresen sus ideas, cómo eran. Entonces, quizás eso también pueda ayudar. Muy bien. Bueno, solamente me queda Maestro, agradecerles a cada uno. una pregunta, maestro, Sí, disculpe. dime. Tengo una inquietud. En cuanto a la elaboración de las experiencias de aprendizaje, cada área tiene sus propios subproductos, por así llamarlos. Claro. ¿Esto llega al término de la experiencia un solo producto de la experiencia o ya con los subproductos de cada área ahí nomás nos quedamos? ¿De qué especialidad es usted? Bien, es de ciencia y tecnología, pero Ya, pues. por ejemplo, yo puedo ver mis temas en relación a las evidencias propias del área, igual las demás áreas, pero tiene que haber necesariamente un producto final al término de cada experiencia, un solo producto a nivel de todas las experiencias, perdón, las áreas integradas, o cada área maneja sus evidencias. A ver, te explico. ¿Qué queremos en los estudiantes? Voy a borrar esto, ¿ya? Muy bien. ¿Qué queremos al término de la experiencia? Que ese estudiante, a través de un discurso, ¿no? Nos responda a esta pregunta. ¿Cómo vamos a contribuir en la contaminación del medio ambiente? ¿Y qué acciones vamos a tener que emplear en la escuela para que sea una escuela limpia, segura y saludable? Desde el área de matemática, van a trabajar, por ejemplo, a través de ciertos criterios de evaluación, pero que en cada clase vamos a ir trabajando productos pequeños. Esos productos pequeños van a servir de insumo a ese estudiante, ¿no? Para que en el discurso pueda incluir esa información. Por ejemplo, un producto de repente puede ser una tabla donde se pueda ir consolidando, ¿no? El total de basura que más se arroja en la comunidad, que pueden ser papeles, plásticos, ¿no? Y de repente eso contamina más que el resto. Entonces, esa información le va a servir a ese estudiante que tiene que hacer su discurso. Entonces, en su discurso
va a emplear esa información, ¿no? Sobre la cantidad de basura que arrojamos al día, ¿no? Porque va a registrar la información, de repente va a hacer mediciones con otras competencias, va a hacer estadística, ahí va a preguntar a la comunidad en otras competencias. Inclusive esa información puede incluir en su discurso, ¿no? Ahí va a decir, el 80% de la población tira la basura en la calle, en su discurso. ¿Sí? Y en CEITE, de repente puede incluir información que diga, ¿no? Lo que más se arroja en la calle son, por ejemplo, las botellas. Y las botellas demoran 180 años en descomponerse. En su discurso lo está colocando. Pero ¿dónde ha aprendido eso? En CEITE. ¿Y qué evidencia tienes tú de que en realidad ese estudiante, ¿no? Dice que las botellas se descomponen en 180 años. Te ha presentado de repente un audio, te ha presentado un video, te ha presentado un papelote donde está explicando, ¿no? Donde ha acudido a fuentes, ha buscado información, etcétera. Entonces, el desarrollo de cada sesión tiene su propio producto, pero todos ellos deben apuntar a lograr esto, a que ese estudiante en ese discurso pueda incluir esa información, ¿ya? Por eso es que alguien decía, ¿no? Esta jornada, las áreas deben buscar integrarse. Con ese fin, pues, ese es el fin. Bien, ¿alguna pregunta? Renzo, no. Gracias, está bien claro. Una pregunta tengo. No le escuché con precisión, pero ¿puedo también coger las experiencias de aprendizaje del año 2021? Sí. Porque el 2022 ocurre un problema, o sea, siempre lo sacan, lo presentan, después lo vuelven a sacar y ahora no encuentro esas experiencias de aprendizaje. Sí. Los puedo utilizar y los contextualizo, ¿cierto? Sí, ¿Se puede no hay hacer? ningún problema. Yo les lanzo una pregunta a ustedes. Esta es una situación que ocurre en San Vicente, en el distrito de San Vicente. ¿Esa situación no se puede trabajar de primero a quinto? Claro. ¿Qué también, cambia? Porque si está ocurriendo en todo ese lugar, tiene que caer también de primero a quinto. Muy bien. ¿Qué Cambiaría cambiaría? la complejidad El reto. ¿cómo se llama? De los criterios. Y también los Claro. desempeños serían diferentes, ¿no? Pero el reto Desempeños. también no vas a poner el mismo reto a un Un alumno de reto primero que muy al bajo, alumno de sino quinto. de Claro. alta Acorde demanda, ¿no? acorde a sus capacidades. Tiene que ser, ¿ya? Entonces, es abierto todos estos procesos de planificación. Flavia, dinos. Activa tu micrófono. Muy bien. Creo que no tiene problemas, Flavia. Activa tu micrófono. Bien, maestro Uber. A ver, ahí Sí. está. Sí, Ya. ahora sí. Sí, buenas tardes, maestro. Le estaba Hola. escuchando detenidamente, ¿no? Toda la exposición. Mi consulta o mi duda es, ¿no? Si se va a hacer un discurso frente al reciclaje, dice, ¿no? Cuidado del medio ambiente. Yo sé de sociales. El discurso, o sea, ese producto es para al finalizar la experiencia de aprendizaje, ¿no? Pero mi colegio, o sea, soy de Germán Carlos Ríos, de Guaral. Nosotros empezamos con la presencialidad el año pasado, en octubre. Entonces, este año la directora nos ha dicho, estamos trabajando con contenidos, ¿no? Con el DCN. Entonces, estamos, por ejemplo, yo tengo de primero a quinto. Y mi consulta es, ¿no? Si ese discurso se hace en todas las áreas, en sociales, ¿también sería el mismo producto? No, el discurso no se hace en todas las áreas, ¿no? Ojo. El discurso lo puede trabajar comunicación a través de estos textos argumentativos. En matemática no van a trabajar el discurso. En matemática van a trabajar otros subproductos acá. Estas flechitas son productos que nacen en otras áreas, pero que contribuyen como fuente, ¿para qué? Para que ese alumno elabore su propio discurso.
Ustedes de ciencias sociales, ¿qué podría hacer en ciencias sociales? Mira, en ciencias sociales nosotros, bueno, yo tengo ya pues años trabajando, ¿no? En ciencias sociales trabajamos a través de proyectos o mediante afiches. Entonces esos productos lo elaboran los Validar. estudiantes, por supuesto, ¿no? Claro. ¿Un afiche Afiches de papel. sobre qué? Sobre cuidado del medio ambiente o reciclaje, ¿no? Dependiendo del pues. tema que estamos tratando. Ok, pero ojo, el enfoque es por competencias, no por contenidos, eso sí, eso hay que tener cuidado. Entonces, esos afiches que se van a construir en el desarrollo de tus competencias, de alguna Ya. de tus competencias, va a contribuir para que ese estudiante tome como referencia al momento de elaborar su discurso, ¿no? Ya. Esa es la idea. Esa es la idea. En De la el día del integración de logro, área. el día del logro, ¿para qué es? Justamente para que el alumno pueda manifestar qué ha aprendido en todas las áreas Por al supuesto. momento de hacer su discurso. Entonces vaya a decir, muy bien, cuando yo he trabajado ciencias sociales, hemos hecho unos afiches que nos ha permitido tomar conciencia ambiental. Por Así eso es. es muy importante tal, y empieza su discurso. Ajá. Todo le sirve al estudiante. Alguien levantó la mano, ¿ya? Voy a Ya, atender a maestro. Muchas Luisa gracias, y ahí maestro. cerramos. Por favor, tengo también otras actividades. A Luisa, ver, dinos. sí, agradecerle por el trabajo realizado. Excelente. ¿Puedo Es una participar? necesidad, como estamos hablando de necesidad de estudiantes, esto también es una necesidad para los docentes. Quiero hacer un poquito de repente reflexionando, ¿no? De que definitivamente esto nos resuelve, la experiencia de aprendizaje nos resuelve el trabajo del logro de competencia. Como usted bien claro mencionó en un momento, muchas veces nos quedamos en los contenidos y nos falta de los otros elementos que es una competencia, que está conformado pues por 3 elementos, los contenidos, ¿no? Que no debe faltar, los valores y actitudes, y lo más importante, el saber hacer. Esos 3 elementos de alguna manera debemos de ver que nuestros estudiantes pues logre sus competencias a través de ¿qué? Del producto, y que cada área puede también evidenciar de acuerdo a sus estrategias didácticas que ellos utilizan para poder en sí desarrollar esta experiencia de aprendizaje. Muchas gracias. Ok, la idea es que este estudiante, por ejemplo, cuando trabaje esta experiencia, movilice todas sus capacidades, todas las capacidades que él ha ido fortaleciéndose en una u otra área y que le ayuda y que le sirve, ojo, para poder dar solución a algo que se está presentando en la vida y actuando obviamente de manera reflexiva. Voy a atender la última, no, ya no. Profesor, Dígame. Sí. ¿podría ahí la profesora de Ciencias Sociales? ¿No? Hay a quien le silencié, creo que a la persona equivocada. Active su micro, maestra. La profesora de Ciencias Sociales me parece que habló. Por ejemplo, en Ciencias Sociales ahí podrían, no sé, elaborar un mapa señalando los lugares donde hay alta contaminación de repente, ¿no? ¿Podría ser eso también? Claro. Es abierto. Todas las actividades que ayuden a promover el desarrollo de la propia competencia, eso va a sumar. Bien, yo quiero de repente cerrar esta jornada indicándoles de que voy a compartir el drive donde podemos descargar así estos recursos, ¿ya? Estos recursos que estoy compartiendo, por ejemplo, acá está, voy a abrir, acá está. Voy a compartir la matriz de la planificación y el Excel que les estaba mostrando, ¿no? Para que ustedes puedan también tener como referencia, ¿ya? Acá tenemos la matriz donde a través del mapa de calor se han identificado necesidades. Acá tenemos la matriz donde ya se han consolidado toda esa información y tenemos necesidades puntuales. Y acá, pues, es esta matriz donde ustedes, en un trabajo colegiado, pueden planificar las propias experiencias de aprendizaje. Voy a compartir esto en el chat del Zoom, que les sirva como recursos. De mi parte, quiero agradecerles por la participación